Buen día, señores estudiantes de tercer año de bachillerato. A continuación vamos a ver el tema funciones. ¿Qué es una función? Es una regla o correspondencia que asigna a cada elemento del conjunto A, también llamado conjunto de partida, uno y solo un elemento del conjunto B, también llamado este conjunto B conjunto de llegada. Se simboliza de esta manera que podemos observar aquí y cómo se lee f del conjunto A en el conjunto B. La relación versus la función, o sea, la diferencia entre una relación y una función, vamos a observar a que es igual. Si observamos en estos diagramas de Venn los elementos de A, 1, 2, 3, 4, que corresponden o que solo salen una flechita o que se están relacionando solo con un elemento de B, con un único elemento del conjunto B, podemos nosotros asumir que este ejemplo de diagramas de Venn es una función. Ahora vamos a este diagrama de Venn, en donde observamos que los elementos de A o algunos elementos de A tienen dos flechitas o tienen relacionado con dos elementos de B. Por ejemplo, el elemento 1 de A están dos flechitas. Esto quiere decir que el 1 está relacionado con el 0 y el 1 está relacionado con el 1. Entonces, cuando un elemento de A está relacionado con dos elementos de B, no es una función, ya que mi definición de función que nos dice que los elementos de A deben ser uno y solo un elemento de B debe tener esa correspondencia o esa relación. Por lo tanto, este ejemplo no es una función. Tenemos las funciones lineales. Una función lineal es una función de variable real de la forma y es igual a mx más b. Si recordamos y es igual a mx más b, estamos recordando la ecuación de la recta. Pero como aquí estamos hablando de funciones, de vez de y, ¿qué voy a poner? F de x. Entonces, f de x es igual a mx más b, donde m y b, que son números reales constantes. Y muy aparte, esta m es la pendiente o la inclinación de la recta de esta función. Y esta b es la ordenada al origen. Características principales de la función lineal. El dominio y el rango o recorrido son los números reales. ¿A qué se refiere? A que en una función lineal yo puedo dar cualquier valor a x y voy a obtener un cualquier valor en el rango, en f de x. Por lo tanto, yo puedo dar a x números negativos, 0 y positivos. ¿Sí? Segunda característica de la función lineal. La gráfica siempre va a ser una recta en el plano. Ahora, en la tercera característica recordaremos que la m es la pendiente o la inclinación. Cuando m es mayor que 0, ¿a qué se refiere mayor que 0? Que m tiene que ser números positivos. Cuando m es mayor que 0, la función va a ser creciente. Y cuando m es menor que 0, números negativos, la función va a ser decreciente. Si m es igual a 0, vamos a obtener una función constante. 4. Para graficar la función, basta saber dos puntos. 5. Para calcular la pendiente de la recta, vamos a necesitar de esta fórmula, en el cual debo de saber el punto 1 y un punto 2. Y voy m, la pendiente que es igual a y sub 2 menos y sub 1, que divide para x sub 2 menos x sub 1. Sexta característica. Para determinar la ecuación de la función, vamos a recordar esta ecuación. Esta ecuación es pendiente, es la ecuación de la pendiente con un punto o llamado también punto pendiente. Esta ecuación que tengo aquí, que estoy señalando, voy a despejar y. Una vez despejada y, ¿a qué es igual y? Y es igual a m, la pendiente que multiplica a x menos x sub 1, cierro paréntesis, más y sub 1.
Entonces, de vez de y, ¿qué voy a poner? Mi f de x. Entonces, f de x va a ser igual a m que multiplica a x menos x sub 1 más y sub 1. Esto es para hallar la función sabiendo la pendiente y un punto. ¿Sí? Vamos a un ejercicio. Nos dice graficar y colocar todas las características de la siguiente función. Tenemos f de x va a ser igual a 1 medio x más 2. ¿Qué necesitamos? Suficiente dos valores que le demos a x, hallamos f de x y graficamos con dos puntos. Aquí podemos observar el procedimiento. Copio la función y de vez de x, ¿qué voy a reemplazar? Menos 2. Entonces voy a poner f de menos 2 es igual a 1 medio que multiplica x. De vez de x, ¿qué voy a poner? Menos 2. Más 2. Aquí yo puedo simplificar estos dos y me van a quedar 1. Y 1 por 1, 1. Y más por menos, menos. Entonces me queda menos 1. Más 2. Más abajo continuamos. F de menos 2 va a ser igual a menos 1 más 2, 1. Lo mismo que hicimos aquí en esta parte, vamos a hacer acá. Copiamos la función y de vez de x, ¿qué voy a reemplazar? 2. Entonces, f de 2 va a ser igual a 1 medio que multiplica 2 más 2. F de 2, ¿a qué va a ser igual? Aquí simplifico los 2 y me queda 1 positivo. Más 2, f de 2 es igual a 1 más 2, 3. Procedemos a graficar con los dos puntos hallados. Aquí tenemos la gráfica y podemos observar que la gráfica que es una línea recta. Tenemos las características de esta función que se dijo al inicio que el dominio son los reales y el rango recorrido es igual a los reales. Segunda característica, que esta función va a ser creciente. ¿Por qué creciente? Porque m es mayor que 0. ¿Cuál era la pendiente o m? 1 medio es mayor que 0. Por eso decimos que la función es creciente. ¿Cómo vemos en la gráfica? Si vamos desde la izquierda hacia la derecha, ¿qué está haciendo la gráfica? Está creciendo. Entonces por eso es una función creciente. ¿Qué más tenemos? Que la recta corta en el eje y o también f de x, ¿en dónde corta? En 2. Por lo tanto tenemos un punto 0, 2. La 4, la recta corta en el eje x, ¿en cuál corta? En menos 4. Podemos observar la gráfica que corta en menos 4 y por eso tenemos un punto sub 2, menos 4, punto y coma, 0. Ahora vamos a una función cuadrática. ¿Qué me dice la función cuadrática? Una función cuadrática tiene la forma f de x igual a ax al cuadrado más bx más c. A, b, c son números reales, siempre y cuando a sea diferente a 0. Su gráfica, la gráfica de una función cuadrática siempre va a ser una parábola. Tenemos las características de una función cuadrática. La gráfica es una parábola. El dominio de la función cuadrática son los números reales. La función es creciente y decreciente dependiendo del coeficiente a. ¿El coeficiente a cuál es? El coeficiente que es del x al cuadrado, o el coeficiente principal también llamado. En la cuarta característica tenemos que el coeficiente a o principal, cuando es mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba y tiene un punto mínimo. Y si a es menor que 0, la parábola se abre hacia abajo y tiene un punto máximo. Cuando a pertenece a este intervalo 0 al 1, esto quiere decir a fracciones, la parábola es más delgada. Séptima característica. Para hallar el vértice se aplica esta siguiente fórmula. ¿Sí? Para hallar la componente de x del vértice va a ser igual a menos b que divide a 2 multiplicado por a. Y para hallar la componente de y del vértice se reemplaza el valor que obtuvimos, se reemplaza en la función. Ya vamos a hacer un ejemplo a continuación
para poder observar. Tenemos este ejercicio, nos dice graficar y colocar todas las características de la función cuadrática. F de x es igual a x al cuadrado menos 6x más 4. ¿Qué vamos a hacer primero? Hallar el vértice. Recordemos esta fórmula es para hallar la componente de x del vértice. Y una vez, antes de continuar, tenemos que identificar los coeficientes. El coeficiente de x al cuadrado, ¿cuánto es? 1. El coeficiente de b, ¿cuánto es? Menos 6. El coeficiente c, ¿cuánto es? 4. Una vez identificados los coeficientes, voy a reemplazar menos de la fórmula y b, ¿cuánto vale? Menos 6. Entonces pongo paréntesis menos 6 que divide a 2 que multiplica por a. ¿Cuánto vale a? 1. Entonces por eso se pone 2 por 1. Haciendo estos procesos, menos por menos da más. Nos queda 6. 2 por 1, 2. 6 dividido para 2, a 3. Ya tengo el componente de x del vértice. Ahora vamos allá a la componente de y del vértice. ¿A qué era igual? Tenemos que reemplazar este 3, reemplazar a la función. Entonces, de vez de f de x, ¿qué voy a poner? F de 3 es igual x, ¿qué voy a poner de vez de x? 3 al cuadrado menos 6 que multiplica a x de vez de x, 3 más 4. Y procedo a realizar los ejercicios o las operaciones. Por ejemplo, primero aquí tengo que hacer la potencia. 3 al cuadrado, 9. Menos por más, menos. 6 por 3, 18. Más 4. Ahora, cuando tengo más de dos términos, es más factible sumar los positivos y sumar los negativos. ¿Cuántos positivos hay aquí? 1 y 2. 9 más 4, 13. Y este menos 18 baja. F sub 3, ¿a qué es igual? A menos 5. Una vez obtenido el vértice, ¿en qué me va a ayudar el vértice? En darle valores tanto a la izquierda como a la derecha. Si podemos observar, esta tabla de valores está acostadita. Aquí están los componentes o valores de x y los de f de x. Cuando vale 3, ¿cuánto vale? Menos 5, el vértice. Ahora, vamos a darle valores a la izquierda y a la derecha. Por ejemplo, número 2, el 1 y a la derecha el 4 y el 5. Y vamos a reemplazar cuando vale 1 x en la función, reemplazando y haciendo los procesos, ¿cuánto va a valer? F de 1 menos 1. Entonces coloco menos 1. Vamos a ver en la siguiente proceso. Cuando x vale 2, ¿cuánto vale mi f de 2? Menos 4, haciendo los procesos. Cuando x vale 4, ¿cuánto vale mi f de 4? Menos 4. Y cuando vale 5x, ¿cuánto vale f de 5? Menos 1. Una vez obtenido, procedemos a graficar con los puntos que hallamos. Las características, ¿cuáles son? El dominio son los reales, el rango es desde el menos 5 hacia el más infinito. La función es decreciente, ¿desde dónde? Desde la izquierda. Está desde el menos infinito, ¿hacia dónde va? Hacia el 3. Y ahí, ¿qué está haciendo la gráfica? Está decreciendo. Y del 3 hacia el más infinito, ¿qué está haciendo? Está creciendo, por eso la función es creciente en el intervalo 3 al más infinito. El vértice, aquí tenemos los puntos de corte con el eje f de x y los puntos de corte con x sub 1. Tenemos aquí, con la fórmula general, vamos a hallar los puntos de corte con x sub 1 y x sub 2. Gracias por su atención.